Y bueno, agradecerle un montón a Andrea Cambronero, que nos está acompañando hoy. Le extendí la invitación a Andrea hace varios meses y la verdad es que primero comentarles que Andrea, yo la conocí como artista. Ella tuvo una de las obras que me llamó mucho la atención en el salón de este año en el Museo de Arte Costarricense, que se titula Estar en Medio. Y pues ahí me pareció una propuesta muy interesante y de ahí pues nos pusimos a conversar sobre pues su producción artística y en eso me explica que ella es pues una persona que se considera investigadora en educación artística, arte educadora, y me llamó muchísimo la atención que ella había comentado que te ha tenido mucha experiencia ya con estos procesos de mediación en espacios museísticos. Entonces dije yo, en un momento era así como que, bueno, la invito a la clase de arte costarricense para que hable de arte contemporáneo o más bien aprovecho y decidí aprovechar para este curso porque creo que nos va a plantear una visión bastante fresca y innovadora en relación a la mediación en los museos, los espacios museísticos y mediación en torno al arte en general. Así que Andrea también es profe en la UCR y tal vez les ha tocado a algunos de ustedes estar con ella. Entonces, sin más, Andrea, les cedo y déjame nada más abrir, guardé la presentación, pero no la tengo abierta, entonces deme un segundito nada más para abrirte la presentación. Vale. Ya va, No, perdón. muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta yo de compartir con ustedes este espacio. Me parece que no conozco aquí a algunos, entonces, bueno, qué bonito también conocer personas nuevas. Este es el curso de Museología. específicamente, ¿cómo se llama? Museología. Ok. Ajá, el curso es de museología. Deme un segundito porque estoy tratando aquí que compartir y antes de hacerlo pantalla completa tengo que hacerlo así. Ok. Chicos, ¿me avisan si todavía ven la pantalla o ya no? Ahí puedo ver ya. Ujú. Sí, ok, listo. Adelante, Andrea. Gracias. No, no, gracias a ustedes más bien por este espacio. Para mí siempre es un gusto poder compartir. Sobre esto que es la mediación artística, ¿verdad? Es un concepto que vamos a ir un poco profundizando. Da para un montón, ¿verdad? Casi que para un seminario completo de una semana entera, ¿verdad? Porque sí es bastante amplio y hay una historia muy interesante ahí detrás. Entonces yo creo que este va a ser como un resumen ejecutivo para introducir un poco, ¿verdad? Como este concepto. No sé si ya ustedes lo han abordado en algunas clases, ¿verdad? Pero sí, este... Yo creo que es un concepto muy cambiante, ¿no? Y muy orgánico, también que se adapta a distintos contextos, entonces ahí lo vamos a ir viendo, pero sí, siempre me emociona mucho poder compartir de esto. Y para contextualizar un poco, ¿quién soy? Yo soy artista visual y arte educadora, como explicaba la profesora, y actualmente estoy trabajando en la UCR en diseño pictórico en el área proyectual y también mi trabajo de tiempo completo es en primera infancia. Estoy con niños y niñas de los 3 meses a los 12 años. Entonces es bastante interesante esta población, ¿verdad? Porque muy poco se enseña de primera infancia en realidad en las universidades. Entonces es bastante interesante como todo eso. Por ahí estoy también. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Costa Rica en la carrera de enseñanza del arte y comunicación visual. Entonces, siempre cuento esto porque desde ahí parte mucho el interés que he tenido por estos dos mundos, ¿verdad? Estas dos disciplinas de arte y educación. Desde que me formé en la Universidad Nacional, me enfrenté como a ciertos retos, ¿verdad? En cuanto a la academia, precisamente por algo interesante que, bueno, la Universidad Nacional es la única universidad que da la carrera de enseñanza del arte y la comunicación visual, ¿verdad? Es solo ahí en las universidades públicas, solo ahí se da. Entonces, en esta escuela de artes de ahí,
sucede algo interesante que es como esta, un poco, y yo creo que deviene mucho de la historia, ¿verdad? Académica y pedagógica de años anteriores y siglos anteriores. Hay mucho como esta división, ¿no? Un poco de si yo estoy en educación, entonces yo voy a ser profesora nada más. Y si yo estoy en artes, yo voy a ser artista. Entonces, de alguna manera hay como ciertas confrontaciones a las que yo también me enfrenté, ¿no? Como a esta idea de que, bueno, si yo estoy en enseñanza, yo quiero profundizar un poco más en eso y no solo limitarme a ser profesora, ¿verdad? Que todo bien con ser profesora, de hecho lo soy, pero era esta cosa, ¿no? De separar una disciplina de la otra. Entonces, lo cuento porque la mediación artística viene a abrazar un poco estas dos disciplinas y a hibridar estas cosas, ¿no? Entonces, las prácticas se fusionan de alguna manera y no existe esta separación en el mundo de la mediación artística y de la arte educación, esta separación de disciplinas, ¿verdad? De la educación y del arte. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo. Yo le puse a este espacio ser, pensar y hacer con otras, ¿verdad? Desde la mediación artística en museos y espacios culturales. Creo que mucho este concepto a mí me conecto mucho con este concepto porque parte mucho de la colectividad, ¿verdad? Y parte mucho de esta idea de poder conectar con otras personas a partir de la escena artística, a partir del hecho artístico, la obra artística, ¿no? O herramientas artísticas. Entonces yo creo que por ahí podemos empezar. Si quieres, me ayudas a pasar la... les quería compartir mi art statement, ¿verdad? Que como que compila mis conceptos principales, también trabajo. Voy a leerlo. Imagino desde la provocación lugares que nos agitan con preguntas, nos atrapan con miradas de curiosidad y deseos, espacios, experiencias, contextos que no pueden ser sin cuerpos que los configuren, que los muevan y transformen. Veo a la educación como el concepto que atraviesa estos intereses. Mi motor de pensamiento crítico y creativo son la mediación artística, las pedagogías afectivas, la transdisciplina y la performatividad. Exploro la instalación como medio para crear experiencias colectivas que inviten a la participación, a la pregunta y al juego, ¿no? Entonces yo creo que también esto es un poco un manifiesto de alguna manera dentro de mi práctica y también dentro de la definición misma de mediación artística. Ahora podemos pasar. Antes de seguir, yo quería lanzar la pregunta, ¿no? Como atreverme a lanzar la pregunta de qué conocemos sobre mediación, solamente la palabra mediación sin ponerle artística, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos esta palabra, porque es una palabra que sí aparece desde, ¿verdad? En nuestra cotidianidad, en siempre en nuestro día a día, es una palabra que es cercana a nosotras, entonces quería nada más hacer como esta pregunta, lanzarla y que tiren una palabra que ustedes vinculen a este concepto. Cualquier palabra que vinculen a mediación, algo que pueda definirla de alguna manera. Comunicación, tal vez. Ujú, Yo Yo pienso diría en uy, empatía. ok, unir, ¿Qué fue ujú, eso? Unir. unir. Ujú. Unir. Puente. ujú, La palabra que viene a mi mente es aprendizajes. ujú, ok, súper, sí. Y algo muy interesante, como en esta palabra, yo la conocí también en mi práctica pedagógica cuando empecé a ser profesora, pero era mediación pedagógica, ¿no? Entonces también era esta cosa de mediar conflictos o tratar de crear estrategias de acompañamiento a los estudiantes, ¿verdad? Cómo crear estas herramientas necesarias para poder, ¿verdad? Mediar ciertas situaciones o la misma clase, la misma cotidianidad, ¿verdad? Pero entonces la palabra en sí misma es bastante interesante y una indagación que también yo hacía, ¿verdad? A profundidad, porque este concepto fue parte de mi tesis de maestría hace poco, que la hice en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice una maestría sobre el concepto de mediación artística en el contexto centroamericano. Entonces, algo muy interesante de esta palabra es como su cualidad afectiva, ¿verdad? En sí misma busca
como alguna especie como de vinculación, esto que ustedes decían, ¿no? Todas estas palabras, comunicación, empatía, unir, puente, todas son palabras como que buscan algún bien, ¿verdad? Alguna cosa que lo lleva a uno a esta vinculación, ¿verdad? Entre dos partes. Entonces, eso es una cualidad interesante de mediación que también salió en las conversaciones cuando entrevistaba a personas. Hablar de curaduría también es interesante, ¿no? Que viene del cuidado, ¿verdad? Esta cosa muy afectiva, muy interesante. Entonces, este, algo que me llamaba a mí la atención era de ver cómo este concepto en el entorno artístico podía tener esta connotación, ¿verdad? O profundizar en esta connotación más, más desde la sensibilidad, desde la afectividad. La podemos pasar. Ujú. Otra vez. Ajá, entonces, bueno, ¿qué se ha entendido como mediación artística? En toda esta indagación que yo hice también surgieron muchas palabras y muchos términos, podemos pasar para verlos. Em, Aquí están algunos de los que ustedes, ¿verdad?, dijeron. Por ahí podemos conectar conexiones, valga la redundancia, procesos de pensamiento, vínculos, experiencias. Está el sentipensar por ahí, construcción de conocimientos, transitar, desconocer, encuentros, deriva, provocación, aprender, desaprender, preguntas, diálogo, juego, participación activa, escucha, diversidad, resistencia, ¿verdad? Son como conceptos que nos vienen a la mente ya cuando escuchamos mediación artística. Entonces, de alguna manera, muchos de los autores que hablan sobre mediación artística también cuestionan el hecho de que muchas de estas definiciones son positivas, ¿verdad? Como que llegan a lo positivo, pero también entonces proponen mucho que, ¿por qué no verlo también como un concepto que permite esta confrontación, ¿verdad? O más bien permitir espacios donde estas dos cosas sí tengan una conexión, un vínculo, pero sea como para fomentar el pensamiento crítico, ¿verdad? Fomentar el diálogo que lleve a la resolución de algún problema social, alguna situación. Entonces, que la mediación no solo sea entendida en esta cuestión, ¿verdad? Que es más positivista, ¿verdad? Pasémosla. Em, Aquí hay algunos principales referentes que yo les quería compartir. Hice como un resumen, una lluvia de ideas de esto que es arte educación, mediación artística y educación. Siempre yo he tratado de que las referencias sean ¿verdad? En la medida de lo posible, la mayoría es de Latinoamérica, Centroamérica. Muchas veces es para darle vuelta un poco a esto de que siempre más bien nombramos cosas que vienen de otros contextos, entonces a mí me interesa mucho esto, ¿verdad? ¿Quiénes en Latinoamérica estamos hablando de esto y quiénes también son motores de pensamiento de toda esta cuestión de la mediación? Entonces, desde Latinoamérica hay varias personas que les quería compartir y varias pedagogías que ahí están en celeste. Entonces, desde Latinoamérica está Rita Segato de Argentina, ¿verdad? Con todo esto de la pedagogía de la crueldad. Pablo Helguera, que es increíble, ¿verdad? Mexicano, que él tiene un montón de estrategias educativas interesantísimas de investigación artística. Mónica Hoff también, desde la mediación, Ana Mae Barbosa, que también fue como discípula de Paulo Freire y toda esta cuestión de las pedagogías críticas de Brasil y del sur, el Sentipensar, ¿verdad? De Orlando Falsborda, Colombia, Luis Kamnitzer, que es un artista que no solo trabaja la educación, sino que la toma como concepto dentro de su propuesta artística, ¿verdad? Daniel Morales, Pablo Freire, ¿no? Entonces ahí hay algunos. Desde Centroamérica, haciendo un mapeo y conociendo ya personas de este tipo. Aquí tengo algunas, ¿verdad? Virginia Pérez Ratón, que ella fue pues la fundadora de Teorética y pues una persona maravillosa. Para mí es como una de los principales referentes en mediación, a pesar de que ella no se hacía llamar mediadora artística. Pero bueno, ahí está Patricia Belli también desde Nicaragua con todo su proyecto Espira Esperanza de León en Guatemala, que personalmente la conozco y ella hace un trabajo maravilloso desde la mediación artística. Darwin Andino en Honduras, que también es referente y es colega. José Eduardo Montero, que es de acá y él también fue uno de mis no sé, personas que me motivó, fue profesor mío también en todo este tema del arte educación, Mariela Richmond, que es una de las artistas también y arte educadoras costarricenses que ha abordado como
este concepto de mediación artística. Fue parte del colectivo La Ruidosa Oficina, junto con Catalina Tenorio y Marga Sequeira, que también hicieron muchos diálogos sobre este concepto. Teorética en sí como institución. Bueno, ahí me repetía Mariela, disculpa. Y luego desde otras fronteras, ¿verdad? Aquí están todas estas referencias. Yo quería como compartirles esto por si de alguna manera luego cada una de estas personas tiene teorías, estrategias maravillosas que de alguna forma pudieran ustedes revisar y ahí están, ¿verdad? Em, Oriol Fondevila, que tiene un libro que se llama El arte de la mediación, muy interesante. María Caso, con todo lo de las pedagogías invisibles. Carmen Morsch, que es como la que, ¿verdad?, de las principales en cuanto a museos y todo este rollo de la mediación. Iris Rogoff, con el giro educativo, el giro educacional en las artes. Claire Bishop, que para mí es súper interesante también cuando aborda el tema de la participación y también ver como hay un capítulo muy interesante en este libro que se llama Infiernos Artificiales, que se llama cómo una clase es una obra de arte, una cosa así, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Y bueno, hay otros autores. Entonces creo que es como lo que nutre también mis referencias y me faltaron muchas, ¿verdad? Pero bueno, quería como compartir estas un poco para que ustedes también lo tengan por ahí. Em, entonces, como mencioné, la mediación es un concepto que se construye en relación con el contexto, las personas y las circunstancias que determinan la experiencia. Es un concepto cambiante, pero que lo rige la necesidad del vínculo y la vivencia de experiencias. A la mediación artística le importa la comunicación con los otros o con las otras o les otras. Entonces, esto es un poco hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿verdad? Cuando yo llevé la maestría de este concepto en México, tuve la oportunidad de participar de un laboratorio que era precisamente sobre mediación artística y mucho de lo que hablábamos era alejarnos un poco más bien de los conceptos que ya están hechos, ¿no? De mediación artística, de los que ya vienen de otras fronteras, porque si no va a estar determinado mucho el concepto. Entonces, en este laboratorio lo que hicimos más bien fue crear un glosario de mediación artística y precisamente se invitaba a que cada vez que se hablara de mediación artística fuera algo que se creara en el contexto, ¿no? En relación a las experiencias que se buscan, a las circunstancias, a las intenciones, a la institución, si estamos vinculados a una institución. Y sí, ¿no? Como a ese propósito. Entonces, lo podemos cambiar. Esta es como una de los conceptos de mi tesis y dice así, la mediación es un medio, así como lo dice la palabra, es el medio para, el medio donde, el medio por el que emergen experiencias que conducen a la creación de conocimientos y horizontes sentipensantes en beneficio de la sociedad. También puede ser un puente o un vehículo que conecta y facilita la comunicación, el trabajo y el pensamiento colectivo e interdisciplinar. Toma las artes y la educación como dispositivos de activación para que los modos de operar tengan un sentido. La mediación es también un lugar de confrontación. Entonces, algo muy interesante de esto es que la mediación artística sí utiliza herramientas, ¿no? De las artes, propias de las artes, pero obviamente está aquí interconectado todas las otras disciplinas que, como ustedes saben, van a llegar, ¿no? Las ciencias, la tecnología, ¿verdad? Entonces sí abraza estas otras disciplinas también, pero bueno, también sus estrategias parten, ¿no? De las artes. Entonces, de alguna manera no negar que van a estar estas otras disciplinas ahí pues aportando y de las cuales también vamos a utilizar estrategias. Por eso hablamos de lo interdisciplinar, de lo transdisciplinar. La podemos pasar. Ajá. Y les voy a ir compartiendo también conceptos de mediación de estos autores que yo les compartí de referente, ¿verdad? Mónica Hoff es impresionante, del libro Agítese antes de usar, si no lo han leído, por favor háganlo, es impresionante ese libro y es de Latinoamérica, entonces es maravilloso. Y está en PDF, si no lo tienen yo se los puedo compartir. Em, Mónica Hoff, es súper increíble, ella habla de la mediación. Y dice así, la mediación de arte no es y nunca fue solamente sobre obras de arte y procesos autorreferentes al campo artístico, sino sobre tomar partido por las cosas,
es decir, actuar políticamente y producir un tipo de conocimiento irregular, transversal, social, político, cultural y en alguna medida estético y artístico, ¿no? Entonces, bueno, también aquí es algo muy interesante que Mónica Hoff nos propone, ¿no? Que la mediación no es solamente esta cosa de mediar obras y que la gente conecte con ellas, sino que es la mediación en sí misma es una posibilidad para generar espacios, ¿no? Espacios políticos, espacios de, sociales, de diálogo, de búsqueda de, ¿verdad? De pensamiento, de crítico, de respuestas, de combatir cosas, ¿verdad? Colectivamente, ¿no? Entonces, lo podemos pasar. También si estoy hablando muy rápido, ustedes tienen alguna intervención o algo que quieran hacer, lo pueden hacer, nada más me paran, porque aquí yo sigo y sigo. Del libro del arte de la mediación de Oriol, él menciona esto, ¿no? El arte no es solamente aquello que es mediado por un agente externo, sino que el arte actúa también por sí mismo en tanto que agente de mediación. Entonces, en este libro, él propone que em, la mediación está a través también de las obras, ¿no? De su componente comunicativo y que las obras tienen de alguna manera, esta lectura, ¿no? Entonces, ahí existe también la mediación, ¿no? Ya en sí misma en las obras, hasta el hecho de cuando vemos una obra y no la entendemos, se están lanzando preguntas, ¿no? Sobre ella nos está lanzando preguntas en nuestra cabeza, nos está diciendo cosas aunque no entendamos. Entonces, también eso tiene un sentido y de alguna manera esas preguntas, cuando no entendemos algo, nos están forzando a pensar y a preguntarnos más y a generar un diálogo sobre esto que no entendemos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es un poco lo que habla Oriol y algunas obras facilitan un poco más este canal comunicativo. Entonces, a mí personalmente me atrapa cuando yo veo algo y no lo entiendo, ¿verdad? Porque entonces esto me hace pensar, no me están dando el mensaje literal, ¿verdad? Sino que yo necesito pensar para llegar ahí. Y eso es interesante, ¿verdad? Entonces, Oriol habla mucho de las obras en sí mismas como mediadoras también. Lo podemos pasar. Mónica Hoff también dice, ¿no? Se estructura con preguntas, la mediación, ¿no? ¿Cuáles son como como estos elementos dentro de la mediación, ¿no? Se estructura con preguntas y no con respuestas. La mediación no es igual a la búsqueda de la conciliación. La mediación del arte no siempre parte de este campo, es lo que les mencionaba, ¿no? Sí tenemos herramientas desde las artes, pero saber que no solo desde ahí, ¿verdad? Sino que desde la ciencia, desde la tecnología, desde otras disciplinas podemos tomar, ¿no? Herramientas, siempre y cuando haya un diálogo con estas otras disciplinas y personas desde estas disciplinas, ¿no? Tampoco vamos a hablar de biología no siendo biólogos, ¿verdad? Entonces yo creo que es ser coherentes con eso y nada más pues con todo el respeto que se merecen las disciplinas y las personas que estudiaron en ellas, entonces yo creo que es eso, ¿no? Como podemos, pero mientras siempre haya un diálogo y demás. Esto de esa estructura con preguntas, a mí me gustaría aquí profundizar un poco porque la mediación artística se diferencia de, por ejemplo, estas prácticas tradicionales dentro de los museos como visitas guiadas. Por ejemplo, en una visita guiada uno va y tradicionalmente lo que uno espera como espectador es que le cuenten, ¿no? Que le cuenten sobre la exposición. Entonces uno va, hace un recorrido que es guiado por una persona y a uno le cuentan, ¿no? Como todo el rollo de las obras. Esas son las visitas guiadas que conocemos. Entonces la mediación más bien propone que el público pueda construir su propia narrativa, pueda construir su propio recorrido inclusive de los espacios, que sea el público como ente activo de estas dinámicas, no un ente pasivo que simplemente llega a recibir cosas, ¿no? Como esta también lógica muy patriarcal dentro de la educación, que es el profesor que da la información, el estudiante recibe mucho lo que hablaba Paulo Freire, ¿no? Esta educación bancaria. Entonces, más bien esto es más horizontal, permitir que el público también pueda construir sus relaciones, pueda construir
ese deseo de recorrer el espacio, de encontrar las respuestas, encontrar el mensaje detrás de las piezas. Esto no niega que, o sea, no es negar que uno pueda contar sobre las obras, pero que no solo sea eso, sino también permitir y dar el espacio a que el público pueda generar esas conexiones y esos aprendizajes por sí mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si me siguen, pero ahí vamos. Podemos pasar. Y por esto mismo traía de referente esta pieza que es de Luis Kamnitzer, que se llama El museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones. No sé si conocían esta pieza, pero él ha hecho en diferentes museos, en diferentes espacios, y esta pieza lo que propone es justamente eso, ¿no? Que el museo también es un espacio para construir conocimiento y para construir aprendizaje, pero que entonces el artista debe poner de su parte también, ¿no? Se aprende a comunicar y también el público aprende a hacer conexiones. Entonces el público no podría hacer conexiones si existe esta jerarquía y esta dinámica vertical, ¿verdad? Que ya conocemos. Entonces precisamente la mediación lo que propone es abrir esto, ¿no? Que la cosa sea más orgánica y permitir un poco que las personas también lo propongan, ¿verdad? Porque siempre dar todo preestablecido, sino que la gente también puede proponer cómo recorrer un espacio, qué les da curiosidad, qué les llama su atención, cuáles son las preguntas que surgen, ¿verdad? Entonces, Luis Kamnitzer con este casi que manifiesto en esta frase, en esta pieza, es lo que propone y lo que busca, ¿verdad? De hecho, mucho, ahí luego, bueno, si quieres me pasas, yo creo que está en la siguiente. Ajá, esta es otra en otro espacio, dice lo mismo, ¿verdad? Es simplemente la pieza de él es esta frase, el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones. Ese es en otro museo. Ahí me disculpan que no les puse cuál museo fue y cuál fecha. Acá esta es una frase de Luis Kamnitzer que dice, el proyecto surgió de un intercambio, y eso es muy interesante, un intercambio que tuve con un director de museo con el que estaba trabajando, quien cuando sugerí proyectos educativos para incorporar en una muestra me dijo, esto es un museo, no es una escuela. En broma pero con venganza, agarré una foto de la fachada del museo y le planteé las frases de El museo es una escuela, a gran escala con Photoshop y se la envié. En el proceso me di cuenta de que era una obra que me interesaba más seriamente, ¿no? Entonces también es posicionar a la educación y a todo este interés de lo pedagógico, del conectar con las personas en estos espacios institucionalizados como los museos, ¿verdad? Muchos museos hablan de que las personas lleguen a él, pero pocos hablan de llegar afuera, ¿no? De ir afuera, de llegar a las comunidades, de salir de ahí, ¿verdad? Cómo conectar con la gente. Entonces yo creo que mucho es esto, ¿verdad? De la parte de la crítica hacia los museos actualmente es esa, ¿no? Cómo los museos también se preocupan por los públicos, más allá de lo que ya conocemos. Em, Aquí podemos pasarla. Ah, bueno, aquí hay, para seguir con el chisme de Luis Kamnitzer, que es muy interesante, cómo funciona la dinámica ante el proyecto y la institución que lo aloja. Aquí él cuenta un poco sobre esta obra que me parece maravillosa. El proyecto trata de forzar al museo que acepta hacerlo a que establezca un contrato de servicios con el público sobre cómo se va a comportar de allí en adelante. Implica que se dedicará a hacer muestras dentro de un espíritu educativo y no funcionar meramente como un depósito de obras coleccionadas en honor de los dueños y los consejos de directores. Se trata justamente de minimizar la huella del ego y acentuar la función pedagógica. Es por eso que insisto en que la obra pase a ser institucional y no como expresión de mi arte para que el público pueda exigir una rendición de cuentas si percibe que la institución está traicionando el espíritu de la frase. Es por eso que la tipografía es la que normalmente utiliza el museo. El diseño está hecho por el equipo del diseño de la institución y existe un compromiso de publicar una postal oficial. Es obligar a las instituciones a que dejen de funcionar como mausoleos erigidos en honor de algún individuo o individuos o de una clase social y entrar en un contrato social, ¿no? Eso es lo que hablamos, que redistribuya el poder. Ya sé que no va a pasar nada, pero si uno no trata de afectar cambios es peor. Así por lo menos el público sabe qué derechos tiene y con suerte presiona a las instituciones para que cambien o para que si no cambian, por lo menos queden expuestas en su hipocresía.
¿verdad? Está muy fuerte y muy, muy maravilloso este proyecto Luis Kamnitzer, ¿no? Como que siempre desafiando la institución y entonces, no, ahí luego lo pueden buscar más a profundidad, ver todas las instalaciones que ha hecho. En sí, todo el trabajo de Luis Kamnitzer es maravilloso y muy crítico, ¿no? Muy fuerte en esos sentidos. Lo podemos pasar. Entonces, ante esto también surgen estas preguntas, ¿no? ¿Quién realiza la acción de mediar? ¿El objeto o hecho artístico? ¿Cuál es? ¿El o la mediadora quién es? ¿En qué espacio? ¿Qué personas pueden ser parte de? Entonces son preguntas que como que surgen ahí. Y esto de quién puede realizar la mediación, la acción de mediar, perdón, es interesante porque ya me han hecho antes también esta pregunta y bueno, yo creo que cualquier persona puede hacer una mediación, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tienen que existir simplemente como esta conexión, ¿verdad? Con esto que ya venimos hablando. Muchas veces son artistas también los que se dedican a hacer mediación o personas que trabajan en los museos, ¿verdad? Usualmente que ya traemos como esta formación. Pero, por ejemplo, yo he visto referentes de mediaciones que han hecho, no sé, personas que ni siquiera son de la disciplina y son mediaciones maravillosas, ¿no? Una mediación hecha por un cocinero, una cocinera, una mediación hecha por una abuelita, ¿verdad? O sea, cuál es toda esta cultura que es parte también de la identidad, de lo que van a aportar y cómo ellos más bien son mediadores por excelencia, ¿verdad? Estas otras personas que no necesariamente tienen una formación, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es interesante esta pregunta. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, yo quería traerles un poco, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ajá, si hay alguna pregunta, láncenla en este momento, porque ahorita lo que vamos a pasar, perdón, es, les voy a enseñar ciertas mediaciones que he hecho yo dentro de espacios culturales, y así también contarles un poco cómo lo he abordado. Entonces, traigo como imágenes y demás. Entonces, si hay una pregunta. O vamos, bueno, ahí hay una manita. Andrés, adelante. Hola, buenas tardes. No era una pregunta, era un comentario nada más. Creo que fue la semana pasada que tuvimos un taller con Mariela Richmond, que mencionaste en la lista de referentes, y sí me pareció muy interesante ver, porque ella nos explicó sobre su obra, sobre la escuelita de las semillas y todo lo que ha hecho al respecto. Entonces, ver como todos estos mismos puntos que has comentado hasta el momento en el discurso o en la información que ella nos trajo, creo que sí me permitió ver esto de la mediación, no solo en el arte, sino también en la vida. Entonces, nada más quería hacer como comentario que tuve pues, de primera mano con ella de verlo, entonces me pareció muy interesante ver cómo está aplicado. Muchas gracias. Qué bueno que estuvieron con Mariela. Buenísimo, sí. Sí, compartimos muchas cosas también, Mariela y yo. Y también ella ha sido súper referente como en todo esto de la mediación y demás, pero entonces me alegra mucho. ¿Alguna otra comentario? Tal vez Ujú. aprovechar el momento nada más para comentar. A mí me ha encantado todo lo que has venido diciendo y he tomado un montón de apuntes acá. Em, yo siempre les digo a los estudiantes que sí, que la mediación debería de partir de preguntas, ¿verdad? Para precisamente eh, también como que permitir que el público se sienta dueño, y eso me encantó, que lo que dijiste es de que, bueno, que el público construye su propia narrativa, ¿verdad? Y que eso no siempre es fácil, pero que yo percibo que cada vez más los museos tienen eso claro, ¿verdad? Y que yo diría que tal vez todavía resiste un poco esa visión conservadora, todavía existe porque todavía están vivos algunos de estos líderes, autoridades de museos a nivel internacional que todavía perciben de que la base del museo es la colección, ¿verdad? Y que lo más importante es preservar esa colección e investigar esa colección y todo a partir de la colección. Sin embargo, justo, pues
podría ser una cuestión de cambio generacional, que eventualmente ya esos señores más grandes ya no van a estar ahí insistiendo en ese tema porque cada vez se convierten más los museos en estos espacios sociales, ¿verdad? Y que el rol social del museo, el rol transformador, esa posibilidad de que sean agentes de cambio, los museos, cada vez lo tenemos más claro, ¿verdad? Las diferentes personas que se vinculan con la labor museística. Y yo lo que percibo es que pues precisamente esa conexión con el público es lo que ha ido cambiando y que todavía, como digo, hay esos vestigios, como mencionaste, es que Kamnitzer vio en su realidad, pero que es una cosa que está cambiando y que pero que hay que siempre seguir insistiendo en eso, aunque ya algunas entidades como que lo reconozcan, porque uno no sabe en qué momento va a darse vuelta la moneda. Por ejemplo, algunos términos que uno percibía, y bueno, los chicos conocen ya muy bien lo que es la definición de museos del ICOM, ¿verdad? Pero que habían términos en esa definición: accesible, diversidad, inclusión, que uno hace 2 años, el 2022, hace 3 años, cuando se aprueba esa definición, tal vez hasta que se parecían como tan obvias esas Ujú, palabras, y que ahora estamos ante, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos que simple y sencillamente elimina el uso de esa palabra a nivel de entidades estatales, ¿verdad? Entonces, a ver, aunque tal vez a veces uno percibe que las cosas ya están establecidas, como ese papel del público dentro de los museos o crear eh, esas vinculaciones con el público, em, hay que seguirlo trabajando, o sea, hay que seguir insistiendo en eso, porque es muy fácil de que se conviertan o que se vuelvan a convertir los museos en simple y sencillamente estos espacios así como em, de vitrinas de chunches, ¿verdad? ujú, ujú, Vitrinas para chunches, y ahí lo que principalmente siento que de los museos solo se van a mantener relevantes si se logra que sean esos espacios para el público, ellos mismos desenvolverse y ujú, aprender de sí mismos y de su manera de percibir, y que eso que pasa hace el papel del mediador mucho más complicado y mucho más creativo. O sea, ese mediador tiene que ser súper creativo, y que creo que señalaste es algo que es súper importante, em, de cómo es la relación del contexto y las personas, y que los estudiantes ahora con el montaje de sus exposiciones, pues es algo que han tenido que pensar, bueno, ¿cuál es nuestro público? ¿Qué es lo que les va a interesar? Y que tal vez cuando uno percibía que el Departamento de Educación de Museos antes lo que se encargaba era dar estas visitas guiadas, como dijiste, donde el visitante es pasivo, ahora es activar a ese participante o a ese visitante, y que eso no siempre es fácil, ¿verdad? ujú. Y tal vez, pues cada vez hay otras cosas que vienen a como molestar, por ejemplo, que todo el mundo está tan pegado al teléfono, que cómo hacemos para que les interesen temas o lo que sea, pero hace que ese papel de mediador de museos requiere cada vez más creatividad, y eso me encanta, por lo que, pues nada, agradecerle a usted también todo el trabajo que ha venido elaborando. eh, a nivel teórico, además de lo que nos va a enseñar ahora, de lo que has puesto en práctica, ¿verdad? Entonces, Ujú. nada, no, agradecerle un montón lo que nos ha venido hablando, porque lo dijiste súper, súper bien, y me encanta esto que mencionaste del contrato social que establece Kamnitzer a través de la obra, pero que en general siento que los museos tienen que cumplir esa función. em, Claro. y bueno, nada, gracias. No, no, buenísimo ustedes. Y es que sí, yo creo que hay una responsabilidad, ¿no? También Sí. con las personas. Entonces, regresando un poco al tema de la pregunta, mucho también lo habla Pablo Freire, ¿verdad? Con la pedagogía de la pregunta y todo esto. Y yo creo que es interesante porque no es simplemente preguntar cosas, sino es que la pregunta también
que nosotros nos sumerjamos en la pregunta, es decir, no esperar que la pregunta es para otros, sino para nosotros mismos también, porque así nos sumerge como en un mismo nivel, ¿no? Como en esta horizontalidad. Muchas veces estas preguntas es esperando nada más la respuesta de los demás. Entonces regresamos a la misma lógica jerárquica de yo pregunto y ustedes responden, ¿verdad? Entonces más bien como la pregunta es para nosotras, ¿verdad? También para nosotros. Entonces creo que es eso, como para hacer la aclaración nada más. Y porque yo siento que de esa manera también generamos espacios de confianza, ¿verdad? Espacios seguros. Ah, yo no soy la que tengo la verdad, yo no soy la que sé las cosas aquí. También yo tengo dudas y esa duda es compartida y esa duda la vamos a resolver entre todas, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera es como más bien vemos las preguntas de una forma estratégica para sumergirnos en esto con las personas participantes de las mediaciones o de estos espacios, ¿verdad? Em, también esto, ¿no? Como lo que hablamos de ver a los públicos como capaces de construir conocimientos y de compartir sus saberes, porque muchas veces es esto, ¿no? Como, ay, vienen las personas, entonces vamos a tener que dar algo, ¿verdad? Como, entonces es eso, como ver a estas personas como capaces de compartir y hasta de proponer. ¿Qué pasa si nos cambian entonces la dinámica de la mediación porque están teniendo otra idea y que es mejor? Posiblemente que la que yo traía. Entonces yo creo que es permitirnos también el cambio, permitir que las personas puedan, si están en ese lugar, darles el espacio, ¿verdad? Porque algo que yo me he dado cuenta con la práctica de la mediación y de todo lo que he estado haciendo es que las personas cuando se acercan a estos espacios, museos o exposiciones o lo que sea, tienen un deseo de ser escuchadas, tienen un deseo de participar, tienen un deseo de vivir una experiencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya las personas están un poco cansadas de esta dinámica pasiva, ¿verdad? De solamente ir y ver una obra y listo, ¿verdad? Que todo bien con eso, pero sí siento que hay que balancear un poco, ¿no? La cosa. Entonces, sí me he dado cuenta mucho de que las personas desean cosas distintas y en cuanto uno propone y diseña el escenario para que esto pase, la gente va a participar y la gente se va a animar, ¿no? Entonces, yo creo que también mucho, cuando traten de imaginar estrategias de mediación, yo pienso mucho en los niños y en las niñas, ¿verdad? ¿Qué les genera curiosidad? ¿Qué les genera deseo? Y también como nosotros desde adultos nos hemos alejado del juego, ¿verdad? Y de estas ideas. Entonces yo creo que mucho es eso, como irnos a sentirnos como niños y niñas muchas veces para imaginar. Yo creo que ahí está la clave para poder ser creativos y creativas. ¿Verdad? Entonces, mucho está por ahí también. Y entonces les voy a compartir de estas mediaciones para ir avanzando y que nos alcance. Esta fue una mediación que hice en el 2019 con una exposición que se llamó El Aprendiz de Adrián Arguedas, que es un artista costarricense. Y en esta oportunidad me acompañó José Eduardo, que es el que está a la par mía. Bueno, ahí estamos, no importa. Lo que hicimos fue, entonces, Adrián nos buscó y nos propuso hacer una mediación de su obra. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que las personas pudieran generar su propio recorrido guiado de la exposición. Entonces les dimos como unas tarjetitas, una serie de preguntas en las tarjetitas, en los papelitos, y cada papelito tenía como un número atrás. Y esto lo que permitía era que las personas, bueno, y se conectaran con una obra en particular, no con todas, que enfocaran su atención en una pieza. Hicieran un recorrido general y se enfocaran en una pieza. Entonces cada quien escogió y se focalizó en una pieza y la analizó, ¿verdad? Hizo como su escritura de lo que sentía y lo que conectaba con esa pieza. Entonces, luego lo que hicimos fue que cada papelito, como tenía un orden de números por detrás, íbamos diciendo quién tiene el uno y esa persona era la que dirigía la explicación. Entonces, esa persona iba y contaba su experiencia con esa pieza, ¿verdad? Entonces, ya simplemente esta no es tan distinta a una visita como estas que ya ustedes saben, pero el simple hecho de haber cambiado el orden de quién dirige, entonces ya esto modificó toda la experiencia, ¿verdad? Las personas sentían como esa oportunidad de poder contar y de alguna manera los demás se nutrían de lo que esta persona percibió y aunque yo lo hubiera percibido distinto, no sé, fue como que muchas voces distintas tuvieran la posibilidad de poder contar.
y hacer como esta experiencia, vivir una experiencia del museo por las mismas personas, ¿no? Diseñado por las mismas personas. Entonces, con esto hablaba de diseñar simplemente la estrategia y muchas veces nosotros como mediadores ni siquiera somos los que vamos a mediar, va a ser el mismo público, ¿verdad? Entonces también es interesante como darle vuelta a la cosa y va a salir mejor, ¿verdad? Podemos pasarla. Ajá, entonces acá las personas se reunían, cada quien tenía su espacio de diálogo, fue muy lindo, ¿no? Escuchar como las personas, luego cada papelito también tenía una imagen y ahí se armó como un rompecabezas, una cosa, cada quien armaba como una imagen final y así cerró esta mediación, ¿verdad? Entonces de acá rescato como eso para que ustedes también se lleven, lo podemos pasar. Traje muchas referencias, entonces voy a ir un poco rápido. Esta es interesante, esto fue en la segunda Bienal de Artes y Diseño en México. Cuando estuve allá, tuve la oportunidad de participar en una bienal con unos colegas y lo que nosotros mandamos de propuesta fue más bien una propuesta de mediar la misma bienal. En- Entonces pasaron cosas, ¿no? Se tomó como la propuesta como si fuera parte de- que iba a ser parte del departamento educativo, ¿verdad? Entonces más bien nosotros nos oponíamos a eso, sino que lo que queríamos era que la misma propuesta de mediación de la Bienal fuera una obra, una instalación. Entonces empezamos a tener confrontaciones, empezamos a tener como ciertas discusiones con los curadores, fuimos seleccionados, pero surgieron todas estas dudas de, bueno, pero entonces, ¿por qué mejor no está en el departamento educativo nosotros? Porque no queremos eso, queremos que esto se posicione en este lugar dentro del museo como una pieza, pero es una pieza de mediación, ¿verdad? Entonces, aquí pasa algo muy interesante que es la mediación artística como obra, ¿no? Y acá hay un conjunto, ¿verdad? Que ustedes ven, hay una cosa que se llamó conceptorama y están estos trajes, estos maletas, estas cosas. Entonces, la idea era la siguiente. Cada uno de los dispositivos que ustedes ven aquí, como las maletas, el portafolio y el bulto, tenían diferentes juegos o actividades que conectaban con las obras de la exposición. Entonces, esta maleta tenía objetos que cada objeto venía de alguna obra, entonces con esto nosotros hacíamos activaciones fuera del museo. Entonces nos llevábamos la maleta, esa maleta que está ahí, la sacábamos del museo, le llevábamos a otro lugar, abríamos esta maleta, entonces era una especie como de sacar el museo del museo, ¿verdad? Y hacíamos activaciones con gente fuera de este espacio. Estos trajes nos los poníamos, ¿verdad? Era una cosa toda performática, entonces nos vestíamos con estos trajes, nos poníamos un portafolio y nos íbamos del museo a activar la exposición en otros entornos. El conceptorama que ustedes ven ahí era de 10 conceptos derivados de las obras que estaban en exhibición, ¿verdad? Del grupo de obras. Entonces las personas detrás tenían las definiciones y cada quien tenía que encontrar cuál era el concepto de la pieza. Entonces para saber eso tenían que ir a la pieza a verla, ¿verdad? Y analizar, tener un diálogo y descubrir cuál era el concepto que calzaba en esta franjita, ¿verdad? Era como la idea del crucigrama. Entonces, de esta forma la gente llegaba a los propios conceptos, no había que decirles, pero les dábamos pistas, ¿verdad? Entonces, esto era súper interesante porque era una pieza muy, muy participativa, ¿verdad? Y el maletín tenía como mapas, tenía un montón de cosas, entonces las personas podían manipularlo todo y era súper interesante ver a la gente como buscando en las maletas, sacando las cosas, siguiendo las actividades que estaban ahí como invitaciones al juego, pero todo tenía una conexión con todas las piezas, ¿verdad? De la exposición. Entonces, a lo que esto voy también es interesante que logramos que la pieza fuera entendida como una obra también, no como una cosa que se separaba de la misma exposición y que era un componente simplemente pedagógico que, ¿verdad? Sino que era una pieza. Eh, entonces sí, pasamos a la siguiente, que yo creo que hay otra foto por ahí. Ajá, ven, ahí se ve un poco más. Hicimos un rally, ¿verdad? Había un tiempo, era una cosa, hicimos muchísimas activaciones y esto fue en pandemia, entonces no pudimos concluir eh, la, no pudimos concluir como el cierre y hacer otras cosas que queríamos, porque bueno, en la UNAM hay como en la UCR, como buses, hay buses universitarios y queríamos, una de las actividades que me dolió mucho no poder hacer
era montarnos a los buses y activar esta exposición en los buses, ¿verdad? Con juegos dentro de los buses en el corto recorrido que hacían. Y eso era una que estaba ahí pendiente. Pero bueno, entonces a lo que voy es eso, como diferentes elementos que conectaban con piezas y esto activaba, ¿verdad? Como el juego y la participación. Y de alguna manera, ayudaba a que las personas también conectaran, ¿verdad? Con las obras. Ajá, ven, aquí hay personas participando, estos son como los espacios externos también de la universidad cuando salíamos con estas cosas, hicimos muchas preguntas a la gente, ¿verdad? Como parte de las dinámicas que proponíamos, fueron muchísimas, ¿verdad? Había una que era hacer un plano y una casa, entonces la gente estaba ahí como sentada como en los lugares de la casa. Bueno, en fin, era como muy interesante porque obviamente correspondían a las piezas que habían en exposición. Siguiente. Ok, entonces, otro ejemplo de mediación es esta pieza que yo hice en el Museo Calderón Guardia, me parece que hace un año, algo así, ya no me acordé. Bueno, fue ahí que se hizo una exposición colectiva y entonces propuse este espacio. eh, no sabía que en ese museo se podían pintar las paredes, ¿verdad? Y entonces afortunadamente en esa salita se podían pintar las paredes, entonces quería como generar una ambientación de un cuarto como de la infancia y de alguna manera como suavizar la experiencia del museo, porque si ustedes ya conocen este museo, ven que es como el piso rojo, la pared blanca, así como esta estructura patrimonial, ¿verdad? Y así. Entonces, de alguna manera quería generar un contraste de la experiencia del museo cuando las personas llegaran aquí. Entonces, siendo yo una persona que ha visitado museos, mucho de mis propuestas nacen también de cosas que yo deseo, ¿verdad? Cuando voy a un museo. Entonces, cuando yo voy a un museo me quiero sentar, quiero tener un espacio suavecito donde yo poder digerir las cosas que vi y sentarme a procesar y a estar tranquila, ¿verdad? Entonces, este lugar que me permita como sentirme en un espacio de confianza, ¿verdad? En un museo muchas veces a uno le dicen no puede correr, no puede gritar, no puede hablar, no puede tocar, entonces más bien mis propuestas siempre más bien buscan lo contrario. En este caso, entonces, diseñé este espacio, tenía puffs, tenía un pedestal que tenía como tarjetitas vacías con lápices, había una tijera y unos tajadores, porque alrededor de la sala habían papelitos rosados un poquito más oscuros que tenían invitaciones a acciones. Entonces, las invitaciones a acciones eran de este tipo, como em, em, póngase de pie en la puerta de esta sala, camine 20 pasos hacia adelante y piense en lo que observa al frente y haga una pregunta, una cosa así, ¿verdad? Eran como acciones de este tipo, ¿verdad? Un poco entre lo absurdo, pero también entre lo divertido, entre y demás. Habían otras invitaciones que más bien eran para hacer en otros contextos, como en las casas tomar una fotografía de tal cosa, mandarla a tal correo, ¿verdad? Y así, eran como jueguitos. Entonces, alrededor de la sala estaban estos papelitos y también muchos papelitos eran para que la gente resolviera ahí mismo. Entonces, algo que me asombró con esto fue ver la cantidad de papelitos que la gente pegaba en las paredes, como que hubo mucha participación. Yo recolecté más de 100 papelitos con respuestas de las personas y la cosa se empezó a tornar, que esto es interesante porque cuando uno hace este tipo de propuestas, tiene que saber que van a pasar cosas que no estaban planeadas, ¿verdad? Y algo que pasó fue que la gente como que encontró un espacio de desahogo, un espacio como para escribir de algo que pasaba. Entonces fue muy fuerte también leer como ciertos papelitos con cosas como de personas que necesitaban tal vez ayuda en algo, tenían preguntas, querían darle un mensaje a alguien y no podían y lo dejaron ahí, ¿verdad? Como anónimo, o solo querían hacer un dibujo, agradecían por el espacio, que se sentían bien, que querían eso justamente para ese día. O sea, fue muy interesante como leer eso y también reafirmar que entonces es demasiado importante brindar estos espacios, ¿verdad? Para que las personas puedan participar y ser escuchadas, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, si quieres pasar la diapositiva.
En la sala también había una cierta documentación de mi cotidianidad, ¿verdad? Habían como papelitos que yo pegué de fotografías mías que tomo en mi día a día, de dibujos que yo hago, ¿verdad? Como que mucho era como también parecido a cuando uno era joven y decoraba el cuarto con un montón de papeles de cosas que a uno le gustaba hacer. Entonces, siento que eso generó la sensación como de casa, como de cuarto, como de ¿verdad? Que las personas siguieran ese mismo ritmo de papelitos que yo monté y le dieran continuidad como a pegarlo en las paredes. Entonces, fue muy, muy interesante como ver ese nivel de participación y que dejaran ahí las cosas, ¿verdad? Y ya luego yo, pues todo lo tengo ahí sistematizado y demás, pero también ahora siento como que es algo muy íntimo, entonces lo tengo ahí como registrado, pero bueno, de esta rescato el hecho de esa reafirmación, ¿no? De estos espacios de participación, de espacios suaves, espacios cálidos, espacios que abracen, donde yo me pueda sentar sin que nadie me diga que no puedo, donde puedo hablar, donde puedo tocar, puedo intervenir, ¿verdad? Entonces, sí. Y ahora, esas son las que les quería compartir como de museos. Me hicieron falta muchas otras, pero para no hacer muy larga la cosa. Está mediación en espacios culturales que no necesariamente son museos, ¿verdad? Entonces, esta fue en teorética con la exposición Territorios Domésticos. Entonces, no sé si tuvieron oportunidad de ver esta exposición, pero me buscaron para hacer una mediación junto con otra mediadora amiga que se llama Verónica Alfaro. Y ella, y yo propusimos mediar la expo con un público que en este espacio nunca había sido tomado en cuenta, como son los niños y las niñas. Entonces, que aquí viene algo muy interesante. O sea, cada vez que pensamos en algo dentro de museos, muchas veces negamos esa población, ¿verdad? Como que es interesante lo que sucede. Y pienso que los niños y las niñas necesitan más espacios, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver la ciudad, las instituciones, todo está diseñado para adultos. Los niños no son vistos, no son vistos en realidad. Y necesitamos más bien promover espacios para que ellos sean parte se tome importancia la voz que tienen, ¿verdad? Y sus visiones y sus perspectivas. Entonces, nosotras pensamos justo en esta propuesta para niños y niñas y cómo niños pueden entender esta exposición que más bien si usted la veía era una expo de archivo, era súper compleja, era mucha información, era saturada de información, de documentos, de textos, ¿verdad? Los niños muchos no leen. Entonces, más bien quisimos aprovechar la oportunidad para tomar esta población como público para la mediación. Entonces, lo que hicimos fue toda esta exposición. ¿Cuál es el concepto base de esta exposición? Ok, lo doméstico, la casa. Entonces, eso es lo que vamos a profundizar. Y además, teorética es una casa. Entonces, bueno, de ahí empezamos a hilar ideas para la mediación con los niños y las niñas. Y eso fue lo que hicimos partir de ahí para generar una propuesta de mediación con niños y niñas. Entonces a ellos les contamos de la exposición, de las casas, empezaron a surgir un diálogo sobre esto y salió la necesidad de hacer refugios en la misma casa, en la misma exposición que ya estaba montada. Si quieres pasarla. Ajá, entonces ven, esta era la expo, tenía mucho archivo y mucha cosa, entonces hicimos primero un mapeo de, bueno, qué es una casa y qué partes conforman una casa y qué es importante, entonces ellos hicieron dibujos, hicieron como construcciones con cubitos de madera y luego ya la necesidad de crear estos espacios, ¿verdad? Como refugios habitables dentro de este lugar. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, tiene súper la relación con la misma exposición que estaba en ese momento y la pieza, digo, la misma exposición, más bien se profundiza, ¿no? Con estas propuestas y estos refugios quedaron ahí en el espacio y que este fue uno de los que hizo un niño con la hermanita, entonces hicieron como su casita para estar ahí, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, ¿no? Y ellos vieron la exposición, se dieron cuenta que todo hablaba de ese concepto, que todo hablaba de la casa, la importancia de la casa, de lo doméstico, entonces yo pienso eso, como que es importante tampoco subestimar la capacidad que tienen los niños y las niñas para entender cosas, ¿verdad? Profundas.
y demás. Entonces, bueno, surgieron muchísimos diálogos. Aquí se los estoy contando muy a grandes rasgos, pero un poco para ilustrar. Siguiente. Esta fue una otra mediación que me pidieron hacer en Teorética también, de una exposición de tres artistas hondureñas. Esta exposición fue gestionada y curada por Susana Sánchez Carballo. Y ella fue la que me invitó a hacer esto. Entonces, bueno, la idea era precisamente una mediación diferente, un poco para conectar con la gente, ¿verdad? Y con esta exposición era de tres mujeres hondureñas y mucho de su propuesta artística nacía pues precisamente de lo difícil que es como mujer producir en Centroamérica, en estos países, ¿verdad? Súper patriarcales. Entonces, mucho de su historia se nutre de eso. Y entonces este espacio fue pensado justamente con esta idea más sensible, más afectiva, más desde ese lugar. Hicimos como diferentes preguntas, diferentes em, invitaciones a la acción. Entonces, igual la misma lógica, las personas conectaban con una pieza, respondían y resolvían y luego terminamos con una parte más práctica que la podemos pasar la imagen. Ajá, era una parte más práctica donde traducir esa experiencia de las piezas y de lo que nos contaban las piezas. Obviamente ahí en el medio de esta experiencia de que cada quien fue en grupos a escoger una pieza y profundizar, ahí en mi caso, como yo soy la mediadora, yo me daba la vuelta por cada uno de estos grupos y si había una pregunta de la obra, pues uno obviamente da la información, ¿verdad? O comparte un poco de lo que no quiere decir que uno no va a decir nada de la pieza, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no tenemos que tener el conocimiento de la obra ni de lo que, ¿verdad? Entonces, sí, eso nos permite más bien para mediar todavía más el diálogo con las personas participantes de las experiencias, ¿verdad? Luego ya hicimos entonces una parte práctica, salimos a caminar, a hacer un recorrido por Barrio Amón, a liberar como ciertos objetos que habían creado, ¿verdad? Fue como una cosa muy interesante. Entonces, bueno, por ahí. Siguiente. Para ir más rápido. Y esto fue una exposición que yo mandé la propuesta teórica y más bien me dijeron, uy, hagamos un experimento curatorial con esta pieza que lo permite. Entonces hicimos un experimento curatorial aquí interesante. Entonces la pieza se llamó Un estante es una casa y yo lo que hice fue cuestionar la idea de biblioteca, invitar artistas a que diseñaran estantes de una biblioteca con sus procesos creativos. Entonces, invité a cuatro artistas, que fue Valiente Pastel, Alejandra Ramírez, Sofía Villena y Marjorie Navarro. Y entonces, entre todas, empezamos a cuestionarnos sobre esto, buscando un poco como em, reconstruir este concepto, ¿verdad? De biblioteca, que fuera una biblioteca activa, una biblioteca que habita otros espacios, una biblioteca que se nutre de procesos y no de piezas terminadas o de libros terminados, sino que mostrara como el detrás de cámaras, ¿verdad? Entonces, esta fue la biblioteca y cada artista se apropió de la biblioteca con sus procesos. Entonces yo les dije, no vamos a poner aquí obras terminadas, vamos a poner lo que usted necesita para su proceso creativo, qué es lo que lo nutre. Entonces por ahí habían bitácoras, habían videos, habían libros de referencia, habían cartas, habían preguntas, entonces la puedes pasar. Ujú. Ajá, habían, ves, ahí tenía como unos estantes y las personas entonces llegaban a ver ese interior más bien como de las personas artistas. Pasar también la imagen para ver la siguiente. Ujú. Ajá, entonces con esta pieza, mi idea de invitar a estos artistas también era que los mismos artistas pudieran proponer alguna mediación, ¿verdad? De esta misma pieza que ya en sí misma era una mediación, ¿no? Entonces, aquí lo que cada artista hizo fue hacer esta activación como de la biblioteca y hubo como un espacio para construir autorretratos que era mucho relacionado al proceso creativo de Valiente Pastel. Entonces él lideró este espacio, ¿verdad? Luego Alejandra Ramírez y Marjorie hicieron una sola que era sobre como un laboratorio de escritura y lectura. Entonces hicieron un ejercicio interesante de escritura creativa con las personas.
Yo junto a Sofía Villena hicimos ahí como un mapeo de qué es proceso creativo, qué entendemos por proceso creativo, ¿verdad? Entonces un poco ahí como un mapa grande con esto. Y la misma Sofía Villena hizo como este ejercicio de correspondencias creativas, que era preguntarle a la persona qué necesita, qué necesita o qué configura su proceso creativo. Entonces, estos papelitos que ven ahí flotando son diferentes artistas que nos enviaron estas cartas o estas correspondencias y uno las abría y decía escrito eso que conformaba su proceso, ¿verdad? O qué necesita para esa parte. Entonces era muy lindo ver y leer cada cosa, que todos eran diferentes y cada quien ocupa cosas distintas. Unos hablaban de que necesitaba salir a caminar tanto tiempo, necesitaban tales otras cosas. Entonces, bueno, fue muy interesante. Y algo aquí fue poner a los artistas en ese lugar pedagógico, ¿no? Entonces, que ellos lo hicieran, porque muchas veces los artistas más bien es como, no, otra persona tiene que hacer esto por mí. Y en este caso, no, usted tiene la responsabilidad también de hacer esto. Y entonces, aquí fue interesante que esto se dio y la pieza se activó muchísimo con eso. Esta fue una exposición una exposición individual que tuve en Satisfactory, que me vinculé con la idea de mediación artística para configurarla. Entonces fue a partir de la idea del juego. Entonces lo que hice fue como, ahí ven como diferentes números. Cada uno de estos números decía una invitación al juego diferente. Entonces las personas antes de entrar tenían que escoger tres números para poder recorrer el espacio. Cuando escogían estos tres números, pasaban a las estaciones, tenían que marcar cada estación con un hilito. O sea que si yo escogía el 6, 3 y el 5, entonces mi línea de hilos iba a conectar esos tres números. Em, entonces, algo interesante que fue sucediendo es que yo no pensé, o sea, algo que es muy, muy lindo darse cuenta de este tipo de cosas es que la gente desea demasiado poder jugar, de poder participar. Entonces, esta cosa se llenó rapidísimo de hilos, fue chivísima porque algo que yo no me esperaba era que con el paso del tiempo y con el paso del juego iba a ser difícil caminar por ahí porque los hilos iban a estar, ¿verdad? Como bloqueando el paso. Pero eso fue todavía más interesante porque entonces la gente se tenía que agachar, tenía que como que arrastrarse por el piso, tenía que casi que bailar para poder ir de un lugar a otro. Entonces empezaron a suceder cosas mucho más interesantes, ¿verdad? Con el recorrido, cuando hablamos, ¿no? De recorridos de exposiciones o de espacios. En este caso fue casi que una danza contemporánea y la gente se tenía que mover muchísimo para poder ir hacia las diferentes estaciones. ¿La podemos pasar? Ajá, ahí lo pueden ver un poco. Entonces, cada una de las estaciones invitaba ya sea a intervenir la pared o a leer algún libro o a sacar, no sé, ese tapetito afuera para ver, mirar las nubes, observar qué identificaba o leer un poema, escribir algo, ¿verdad? Cada una tenía invitaciones distintas al juego y así fue como se fue armando esta pieza. ¿La podemos usar? Entonces, yo creo que ya estamos con el tiempo, ya esto, yo aquí me emocioné y quería poner mediaciones hasta en espacios como más formales, como escuelas o así, pero yo creo que aquí lo podemos dejar para no saturar. Entonces, vos me decís cómo estamos con el tiempo, si hay alguna pregunta de los Sí, tal vez chicos y las aprovechando, chicas. y si alguien tiene algún comentario o pregunta que quisieran hacer, yo nada más agradecerle un montón. Dijiste dos cosas en esta parte, bueno, muchas cosas que aquí apunté que me encantaron. En un momento, bueno, yo sí tengo una pregunta específica para vos. Si es que usted cree que los departamentos de educación de los museos, o sea, los que ya existen dentro del museo, em, de cierto modo, ¿por qué cree usted que no logran proponer iniciativas tan innovadoras? Em, y luego yo apunté la pregunta, pero después usaste la palabra activaciones y eso me encantó, ¿verdad? Y para los estudiantes también tener presente esta noción de que a través de que la mediación, em, para que sea verdaderamente algo que permita que se profundice en esa experiencia con lo que está expuesto,
es activarlos. Entonces son invitaciones a acciones, fueron, o sea, eso lo dijiste, es invitaciones a acciones o activaciones. Eso me encanta porque, como dijiste, cambia el museo y brinda este espacio de participación, espacios para, bueno, en algunos casos de escucha y que la gente quiere que se les escuche, pero también quieren hacer cosas porque tal vez tiene mucho que ver también con el hecho de que estamos tan pasivos en nuestros hogares porque pasamos, mucha gente pasa como muy conectado a las redes y entonces está recibiendo, 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 pero no está haciendo nada, ¿verdad? Igual la gente no está jugando con sus hijos, lo que les están dando es una tableta para que dejan de joder. O entonces, esta invitación, como que se nos ha olvidado hacer y vivir. Entonces percibo mucho esta necesidad de hacer esas invitaciones a accionar, esas invitaciones a vivir, pero con todo eso dicho, mi pregunta específica a vos es eso, ¿por qué? Y en particular a partir de lo que tal vez habías aprendido en su programa de maestría y en sus diferentes talleres y tal, ¿por qué cree usted que suele ser que los departamentos de educación no proponen cosas tan innovadoras? Bueno, sí es una pregunta compleja porque justamente em, yo no he tenido la oportunidad, o sea, he trabajado para los museos de estas formas que les compartí, mas no he sido empleada, ¿no? Como de los museos. Entonces, evidentemente ignoro el interior, ¿verdad? De las cosas que pasan. Y sé que muchas veces hay cuestiones burocráticas, ¿verdad? Hay muchos protocolos administrativos que impiden el hecho de poder lograr hacer este tipo de cosas. Entonces, muchos de los diálogos que he tenido con marteeducadoras a mediadoras, ¿verdad? Es que en muchas circunstancias los museos logran tener este tipo de propuestas por gente que más bien viene externa e invitada Es que externa eso es y no muy interna. loco, eso es muy loco, porque es que uno Loco. pensaría que si es una cuestión de como que hoy se tienen que mantener alineados a algo, entonces ni siquiera te invitarían, ¿me entendés? Sí. Pero porque es, bueno, puede ser como decís, que tienen muchos quehaceres Sí, y si burocráticos. es, y yo pienso esto, como que si me invitan a mí a hacer estas locuras, es algo Ah, momentáneo, más no un pensamiento permanente del museo que siempre va a invitar a que, ¿verdad? Porque puede que esto, a ver, los museos tienen muchas cosas, ¿verdad? Muchas limitaciones en cuanto a eso. Mm, entonces yo pienso, y también porque tengo colegas trabajando en museos, sé que se les dificulta hacer cosas porque no tienen permisos, ¿verdad? Porque entonces hay que escalar ciertas ujú. jerarquías para poder lograr tener un permiso de hacer este tipo de cosas. Entonces, a lo que voy es que los museos, para que esto todavía se facilite más, porque yo sé que las personas que están en los museos tienen el deseo, sí, en los departamentos educativos, en la mayoría, conozco a varias tienen el deseo de hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con un tema político y de cómo, del sistema, ¿verdad? De la estructura del sistema de un museo y cómo está dispuesto a enfrentar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si dentro de los museos tampoco hay un posicionamiento de interés educativo, de interés de este tipo de cosas, entonces no va a pasar, ¿verdad? Y las personas que están ahí pues no van a lograrlo, ¿verdad? Por más deseos que tengan. Aún así, me atrevería a decir que uno podría hackear el sistema de alguna manera, ¿verdad? Entonces, no quiero como caer en esto de juzgar, ¿verdad? Porque no me gustaría, no estoy en el lugar de las personas que trabajan en los departamentos educativos, pero sí es una cosa fuerte, ¿verdad? Y muchas veces estas personas tienen que hasta hacer otros trabajos que ni siquiera les corresponden porque no hay tantas personas haciendo el trabajo, ¿verdad? En tales otras cosas. Entonces pasan muchas situaciones, ¿verdad? Ahí hasta terminan haciendo trabajos posiblemente administrativos y cosas. Entonces el tiempo, ojalá fuera solamente para pensar en las mediaciones, ojalá fuera solamente para pensar en los talleres. Yo estoy segura que no solo piensan en eso. Entonces, también hay un tema ahí de cuántas personas están trabajando en ese lugar
y demás. Entonces, si hacemos un mapeo, ¿verdad? Y por ejemplo, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo solo está Antonieta, así baja, Y ¿verdad? solo es Anto. Y a Anto la ponen a hacer un montón de cosas que ni siquiera son de educación. Entonces, solo está ella. En los museos del Banco Central me parece que hay un par, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer otras cosas, por ejemplo, yo lo comparo y es muy triste, ¿verdad? Con el MUAC, el Museo Universitario el de México, Por años, sí. ajá, el contemporáneo. Ahí hay, perdón, ahí hay algo que pasa muy interesante que yo he querido que suceda en Costa Rica, pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Es que el museo, por estar dentro de la universidad, se vincula con los estudiantes de la siguiente forma. Los estudiantes hacen como pasantías o los estudiantes hacen como horas estudiante en el museo y se configuran estos espacios liderados por estudiantes de mediación, ¿verdad? Entonces, los mismos estudiantes son los que movilizan este tipo de cosas, ¿verdad? Pero aquí cuando los museos se conectan con la universidad, ¿verdad? Cuando hay esa apertura para que los estudiantes tengan un camino más accesible a que esto pase, ¿verdad? Entonces yo creo que también es eso, como hay muchas cosas ahí y nada más digo que los museos hacen lo que pueden con lo que tienen y los departamentos de educación, así que no voy a entrar a juzgar y sí se necesita más apoyo, ¿verdad? Económico, se necesita más este tipo de luchas para que los museos puedan tener más este tipo de propuestas y de ahí un equipo un departamento educativo que tenga solo una persona mm, para todo un museo es súper complejo que estas cosas puedan suceder, ¿verdad? Entonces, ahí también yo creo que es un tema fuerte, ¿verdad? Sí. Y que da para también un montón. Da para un montón y que creo que, bueno, entre las cosas que también siento que están cambiando, pero vamos a ver a nivel, sí, ya global, en términos de lo que decía yo anteriormente, que por lo menos elevar lo social ante lo mismo de la colección. Sí, y ya son las 5, entonces ya los chiquillos se tienen que ir, pero también creo que es eso, que antes el Departamento de Educación en los museos era como el menos importante, pero creo que eso va cambiando cada vez más y se va tomando más en cuenta esa perspectiva. Andrés, Muchas gracias de igual de nuevo por la charla. Vieres que tenía una consulta, pero no sé si qué tan práctica sea. Pero porque en estas estrategias me parecen que son muy diversas, muy interesantes, muy llamativas y qué bonito ver la participación de la gente. Pero ¿hay como instrumentos de mediación o depende de la estrategia o se definen como objetivos cuando se pone una de mediación como, o sea, para considerar que de verdad fue efectiva, hubo tanta participación de gente o se produjo tal actividad o tal resultado? ¿Cómo medís, digamos, qué tan efectivo o necesidades de mejora puede tener una estrategia de mediación? Ujú. como Eso una de pri- evaluación, Andrés, como evaluar la efectividad o... Sí, sí, correcto, como para saber que, digamos, la estrategia o lo que sea que uno está pensando de verdad fue efectiva o si de verdad mejor, digamos que fue la primera que estoy haciendo, no, mejor esto no fue tan efectivo, entonces lo cambio y debería agregarle esto o pensé que la gente iba a reaccionar de una forma y no, entonces como, no solo, digamos, viendo las reacciones de la gente, si tal vez hay alguna estrategia o algo más de medir la efectividad de las estrategias. Sí, sí, muchas gracias. Es interesante porque, bueno, mucho de todo esto que les he compartido es una cosa muy autogestionada, ¿verdad? Y muy desde, no quiero decir informalidad en el sentido negativo, pero sí de que no hay nadie que va a medir esto más que yo, ¿verdad? Entonces, las herramientas evaluativas para este tipo de estrategias las creo yo, ¿verdad? Porque me interesa y porque yo le quiero dar continuidad a esto. Entonces, muchas veces lo que he hecho es... paso como un Google Forms, ¿verdad? Como con ciertas preguntas muy también, caseras, por así decirlo. He hecho eso de preguntar a las personas, entonces tengo alguna retribución, ¿verdad? Algún feedback. O simplemente yo misma hago como mi análisis, ¿verdad? Muchas veces hay cosas que no funcionaron y esta cosa sí funcionó, entonces esto sí me lo dejo yo porque a mí me interesa darle continuidad, ¿verdad? Pero no es que alguien me está ahí diciendo cómo lo hice, ¿verdad? Porque sí es algo muy
muy personal y muy, bueno, ya ustedes me entienden, ¿verdad? Como esta cosa así. Entonces yo creo que también como la mediación artística es una cosa tan eh, relativamente nueva, ¿verdad? En Centroamérica todavía no hay una estructura que la llegue a formalizar o a legalizar, ¿verdad? Como este tipo de cosas, legitimar o este tipo de que yo espero que hasta que no llegue, ojalá que no pase eso, porque muchas veces cuando las cosas se llegan a ese lugar, ya la burocracia aparece, ¿verdad? Pero entonces yo creo que parte de las estrategias evaluativas nacen mucho de cómo yo quiero, ¿verdad? Cómo lo quiero conducir. Y hay otras que yo he usado en entornos formales que me han servido, ¿no? Como los Google Forms o un correo, como de, para tener ese feedback y esa retribución de la gente, pero es así, ¿no? Como la realidad. No, perfecto, muchas gracias. Y sí, pensaba justo eso mismo, porque yo o sea, cómo en exposiciones tan distintas y en lugares tan distintos, cómo diseñar algo como que uno pueda replicar y que vea que funcione siempre. Ujú. Pero Es que me parece siempre muy va a ser importante. diferente también, ¿no? O sea, Claro, no, claro. no hay una receta, no hay una receta y todavía por eso recuerdo las palabras que dijo, este, de que no hay una receta y entonces hay que ser muy creativos y muy creativas siempre porque todo va a cambiar siempre en relación a las circunstancias, al contexto, a la exposición, a el artista o la artista, al público, entonces no puede haber una receta, más sí ciertos indicadores que me van a permitir, ¿verdad? La cosa, pero sí, Claro. eso es dentro de lo complejo y lo hermoso de eso. No, y también me pareció muy bien eso que decías de como de que a veces uno lleva su propio registro de las cosas, entonces como tener uno su propio documentación de las cosas que le funcionan y no necesariamente que comparte con todos, porque digamos yo hago eso mismo con las cosas que voy planeando, entonces mira, esto me funcionó o no, entonces ver que Exacto. vos haces algo similar me sirve muchísimo, Y gracias. la documentación es un tema súper interesante en todo esto, ¿verdad? O sea, sin un registro yo no puedo revisar esa memoria, ¿no? Entonces, de alguna manera, la documentación es súper, súper interesante e importante para poder, es también una manera evaluativa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está otro recurso, ¿verdad? ¿Cómo estamos documentando eso, ya sea de forma escrita, a través de fotografías, a través de lo que es, de los vestigios, ¿verdad? De la experiencia. Entonces, cómo eso yo lo recopilo para también yo poderlo revisar y que esto me sirva más adelante para seguir pensando, ¿verdad? Ujú. Listo, Sí, chicos. ese sería Ah, el no. interés. Sí, muchísimas No, gracias, de verdad. Gracias, Andrea, porque esto ha sido tremendamente enriquecedor y creo que reiteraste muchas cosas que uno percibe, uno siente, uno quisiera ver, pero como has tenido la práctica, entonces más valioso aún que sea usted la que esté compartiendo con los estudiantes todos estos cambios que siento yo que que se han venido dando en las últimas 2 décadas, o sea, el siglo XXI, cómo ha venido cambiando el museo y nada, agradecerla un montón y cualquier cosa ahí, si surge otra pregunta de algún estudiante, se la paso. Pero nada, Claro, claro, sí, muchísimas sí. Eso gracias. iba a decir que aquí estoy por si les necesitan en algún momento, hasta algo práctico, no sé. Ah, ya yo Sí, no, emocioné. y te iba a decir que más bien si nos compartís la lectura de Mónica Hoff, que mencionaste es que lo tenés en PDF, El entonces, pegajitos antes de usar, ese se lo tienen ajá, que hacer, sí. Ujú. o lo Claro. puedo buscar nada más, pero si lo tenías a mano así para compartirlo con Yo nosotros. se los paso, tengo tu correo, no sé, pero O ahí me... pásamelo al chat, Al chat, que nos hemos ok, estado dando por ese medio. Nuevamente, perfecto. muchísimas gracias.